Bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece. Sí, me parece bien. Por supuesto. Sí, empecemos, hermano. Muy bien. Bueno, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy el último encuentro con el Evangelio de Lucas. Después le voy a proponer a Raúl para comenzar el último evangelio, que es el Evangelio de Juan. Dado que el Evangelio de Juan no sigue la línea sinóptica, digamos, no comparte las fuentes que tienen los otros evangelios. Y si ustedes le echan una mirada así rápida nomás al Evangelio de Juan, se van a encontrar con que tiene no solo un lenguaje, sino unas fuentes distintas. Y por eso es que se necesita una introducción más profunda para poder entenderlo, porque si no, leer simplemente el Evangelio de Juan y explicar así por arriba rápidamente, no se llega mucho, ¿no? Entonces, yo le propongo que le dediquemos un tiempo largo al Evangelio de San Juan con una larga introducción, porque se necesita conocer todo el contexto de esa comunidad tan particular, ¿no? Y después, casi que podríamos decir, tenemos que aprender a escucharle a la comunidad de San Juan, cómo habla esta comunidad. Tiene un lenguaje muy particular, una manera de hablar muy particular. Así que bueno, eso le dedicaré tiempo. Y por eso en este último encuentro del Evangelio de Lucas, tenemos que recordar que el Evangelio de Lucas se dirige a una comunidad griega. Por lo tanto, en un contexto del siglo I, siempre hay que valorar y dimensionar estas realidades que hay, el contexto judío, con sus costumbres, tradiciones, textos, festividades. Y por otro lado, el contexto donde está viviendo el pueblo judío es eminentemente griego en esa época, ¿no es cierto? Siglo I ya el mundo griego prácticamente es el contexto que va, digamos, rodeando, ¿no?, la comunidad judía. Y tenemos los evangelios sinópticos, ¿no? Tenemos 3 evangelios. Marcos, en primer lugar, el más antiguo, el más primitivo, ¿no?, que se convierte en fuente de Mateo y de Lucas. Y Marcos, si bien es cierto, no es un evangelio eminentemente judío, porque se desarrolla en un contexto del Imperio Romano y en torno a Roma, pero está muy cercano al mundo judío. El Evangelio de Mateo es un evangelio eminentemente de comunidad, ¿no?, de lenguaje, de textos, de símbolos judíos, ¿no? Y el Evangelio de Lucas, como dijimos al comienzo, es un evangelio que se dirige a un contexto griego. Por lo tanto, es como si dijéramos, cambia de idioma, de mentalidad, de referencias, de signos.
incluso en una breve comparación que uno puede hacer de Lucas con Mateo o con Marcos, Lucas tiene que explicar constantemente o cambia algunos términos. ¿Por qué? Porque su comunidad no va a entender cuando habla de ciertas cosas que son eminentemente judías, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, Lucas corrige varios textos de las fuentes comunes, o sea, de Marcos y de Mateo. Especialmente lo vemos al final del Evangelio, porque dijimos, nos detuvimos varios encuentros en la subida que hace Lucas con su comunidad de Galilea a Jerusalén. Ese camino, ese largo camino que abarca casi 10 capítulos, ¿no es cierto? Como dijimos en el encuentro pasado. Allí en ese largo camino está propiamente la teología más profunda del Evangelio de Lucas. Pero nos encontramos con varias correcciones que hace Lucas de las relaciones que tiene Jesús, de las reacciones, de las palabras de Jesús, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con que Lucas hace un énfasis que los otros evangelistas no tienen respecto de las personas que sufren. Y entonces... Mando mensaje yo a esta gente y pregunto qué tienen, y si quieren ya nos encargamos nosotros de la comida. No sé qué, ¿cómo se llama? El Lucas reacciona entonces de una manera particular. Entonces, la relación que tiene Jesús con las personas que sufren es una relación muy particular. Y Lucas, ¿qué hace? Se preocupa de mostrar un rostro de Jesús, una cercanía de Jesús muy particular. Lo vemos, por ejemplo, en los relatos de enfermos, ¿no es cierto? Especialmente, por ejemplo, de algunas viudas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en este famoso relato de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, ahí muestra esta manera en que Lucas posiciona a Dios, a Jesús, respecto de una persona que sufre. Pero también, por ejemplo, Lucas relata la relación de Jesús con las mujeres de una manera muy particular. Los otros evangelistas no hacen esas menciones de la relación de Jesús con las mujeres. La presencia de las mujeres en la predicación, en la vida, en la pasión de Jesús, no aparecen en los otros evangelios con tanta fuerza como en Lucas. Entonces es importante comprender estas notas características del Evangelio de Lucas, la bondad, la mansedumbre que muestra Jesús para todo aquel que sufre, ¿no es cierto? Esa parábola famosa de la viuda que pone una monedita en la alcancía del tesoro del templo, y él la pone en primer plano a esa mujer,
en contra de los ricos que daban un montón de plata. Esas preferencias de Lucas está hablando de una postura muy particular respecto de los religiosos con los que están sufriendo. Pero por otro lado también muestra que Lucas está modificando algunas fuentes que tiene para mostrar este Jesús a una comunidad que no viene del judaísmo, sino que viene del paganismo. Está viviendo en un contexto pagano, con otros valores, sin el contexto de la cultura judía. Y ahí, en estos rasgos que presenta Lucas sobre Jesús, se corrige muchos aspectos de las fuentes que él tiene, la fuente de Marcos y de Mateo, ¿no es cierto? Así también Lucas es uno de los que más nombre le pone a Jesús, más títulos le pone a Jesús, la identidad mesiánica de Jesús. Lucas le llama a Jesús el Cristo. Sabemos que en griego Christos quiere decir el ungido, el Mesías. El Mesías, no hay Mesías si no es en relación a una unción que recibe. Entonces, este es el título que más aparece en Lucas. Después también otro título es Jesús como el Kyrios. Kyrios es el Señor. También Lucas le llama a Jesús Hijo de David. Este nombre está emparentado con el título de Cristo, ¿no es cierto? Porque el Hijo de David es el que tiene la misión de ser el Cristo, el ungido. También Lucas le llama a este Jesús Rey. La realeza de Jesús. Y también Lucas le llama a Jesús el Hijo del Hombre. Todos estos títulos en realidad tienen un precedente en los textos de los profetas, ¿no es cierto? Especialmente de Lucas, de Jeremías, Zacarías. O también Lucas le llama a Jesús el profeta. Y por último también le llama el Hijo de Dios. O como también aparece en el Evangelio de Lucas, pero también en los Hechos de los Apóstoles, obra de Lucas, Jesús como el Salvador. Fíjense que todos estos nombres, esta cantidad de nombres, apuntan a su comunidad. Su comunidad va a entender mejor si le llama Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Salvador. Si fuera una comunidad eminentemente judía, entendería muy bien cuando él le llama Cristo o Kyrios, ¿no? Que son nombres típicamente judíos. Entonces, estas características es importante tenerlas en cuenta. Después vemos que en el Evangelio de Lucas, la última parte está dividido en dos secciones. Habíamos visto que
la anteúltima parte que vimos en el encuentro anterior estaba relacionado con el viaje de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Esa parte que tiene como 10 capítulos, ¿no es cierto? El viaje de Jesús a Jerusalén del capítulo 9, 51 al 19. Y después tenemos los dos últimos capítulos. Hay un ministerio de Jesús en Jerusalén. Son 2 capítulos nada más, del 19, 28 al 21, 38. Son 2 capítulos que se relatan la actividad de Jesús en Jerusalén. Después de estos 2 breves capítulos comienza el relato de la pasión y la resurrección. Estos capítulos son los que más, los capítulos que más están relacionados con todas las fuentes sinópticas que tienen comparten con Mateo y Marcos. Aquí Lucas no puede apartarse mucho de de las fuentes, ¿no es cierto? Entonces, a partir del capítulo 19-28 se relata la actividad de Jesús en Jerusalén. Comienza diciendo: cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno, que es todo ese relato que ya conocemos. De modo que Jesús, antes de ingresar a Jerusalén, manda a sus discípulos a preparar este encuentro, que tiene que ser un encuentro significativo, porque, como relatan todos los otros evangelios, el ingreso de Jesús a Jerusalén es el ingreso, se relata como si fuera el ingreso del Mesías a Jerusalén. Y después se relata, a partir del capítulo 22, la pasión y muerte de Jesús. Unos textos donde se sigue con mayor nitidez todas las fuentes de Marcos y de Lucas. A pesar de eso, en estos textos de la pasión, por lo tanto, en el relato de sufrimiento, de pasión, de los castigos que le provocan los romanos a Jesús, Lucas corrige algunas cosas, corrige algunas maneras de contar, especialmente que tiene Marcos, que es bien duro, muy realista, ¿no? Entonces, Marcos relata los castigos y las humillaciones que le provocan a Jesús de una manera muy cruda, muy profunda, chocante. Y Lucas lo corrige eso. No deja que su comunidad se enfrente con esta realidad y es que como si su comunidad no tuviera elementos para comprender el significado de esta humillación profunda y de este sufrimiento. Entonces, estos dos partes del último capítulo de Lucas aparecen entonces la actividad de Jesús en Jerusalén y después su pasión y muerte, ¿cierto? Tenemos después, por último, en el Evangelio de Lucas, el relato de la resurrección, ¿cierto? Es un solo capítulo, el capítulo 24, y allí aparece
un capítulo muy importante que es la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Ese capítulo en realidad es como una catequesis a su comunidad sobre el reconocimiento de la comunidad a este Jesús. Todos los que hablan de lección divina, ¿no?, terminan diciendo hay una explicación extraordinaria sobre la lección divina en el Evangelio de Lucas, y hablan de este capítulo, de los discípulos de Emaús, porque los discípulos de Emaús salen de Jerusalén después del domingo de la muerte de Jesús, del sábado, antes del domingo de Pascua, del sábado de la muerte de Jesús, como decepcionados. Una parte de la historia de estos dos discípulos finaliza, ¿no? El proyecto que ellos tenían con Jesús, con los otros discípulos, se termina. Ellos mismos lo dicen. Nosotros esperábamos que dice, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero lo mataron. Y por lo tanto, el proyecto que estos discípulos, junto con los otros discípulos y Jesús, habían construido, termina, ¿cierto? Entonces, esta decepción, esta profunda oscuridad que le aparece en el camino a estos dos discípulos, los que enseñan lección divina, dice: nosotros cuando nos introducimos, cuando deseamos buscarle a Jesús a través de su palabra, nos parecemos a estos discípulos. No vamos al encuentro de Jesús en su palabra desde una profunda luz, sino desde llevando con nosotros nuestra oscuridad, nuestra decepción. Algo nos falta, un proyecto se termina y algo nos falta. Y lo verdaderamente importante de este texto, que hay un eje central que es la aparición de Jesús y cuando Él comienza a relacionarse con los discípulos. Fíjense que dice, mientras conversaban y discutían, no es que iban charlando, contando algún cuento, no, discutían. ¿Y cuál era el tema de discusión? El tema de discusión, ellos mismos dicen, después le van a decir a Jesús, cuando Jesús le pregunta de qué venían hablando, le van a decir, pero ¿sos vos el único que no sabe lo que pasó acá estos días en Jerusalén? El único tema de lo que venimos hablando es este. Y se ve que tenían como posiciones distintas, porque dice, discutían. En griego en realidad parece, es como que se dice así, se tiraban con palabras, con argumentos. Y Jesús se acerca a ellos y el texto dice, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Pero algo, pero no dice qué es lo que impedía que sus ojos lo reconocieran. Aquí hay una cosa más bien misteriosa, porque no es que tenían, sus lentes estaban empañados.
No es que estaban ciegos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Uno podría decir, algo impedía que interiormente ellos pudieran reconocer que este hombre que de pronto apareció aquí en el camino acompañándolo era verdaderamente Jesús. Esta presencia misteriosa, de pronto sí, pues no. Si nosotros vamos por el camino caminando y de pronto algo se pone al lado nuestro, seguramente que nos va a surgir, ¿y este quién es? ¿Quién? Lo primero que queremos hacer es identificar. ¿Y vos quién sos? ¿Qué querés? Inclusive podríamos decir, si la persona que va con nosotros nos dice su nombre, apellido y su número de documento, para nosotros sería exactamente lo mismo. No está diciendo algo que devela toda una historia y uno puede comprender todo. Bueno, aquí es peor porque ellos, algo en su interior, que no era solamente un problema de vista, algo en su interior impedía que ellos los reconocieran. Fíjense que este dato es un dato que aparece en todos los encuentros con el resucitado. En todos los encuentros con el resucitado, la persona, el discípulo, la discípula que ve a Jesús, no es que su reacción primera es de incomprensión, no sabe quién es, hay una sorpresa, hay un bloqueo, hay como una ceguera. Como que, lo que va a decir el texto más adelante, como que su inteligencia está cerrada, porque aquí en el texto, solamente después de un largo camino, después de que Jesús les explica las Escrituras, dice el texto, cuando estaban en la casa, cuando ya llegaron a la casa de ellos y se sientan a comer, solamente allí Jesús le abre la inteligencia. Jesús le abre la inteligencia. No es que la inteligencia se le abrió a ellos por un discernimiento especial o por un raciocinio, no, nada de eso. Entonces, algo que le impedía que sus ojos los reconocieran, a nosotros también nos resulta muy difícil reconocer al resucitado, porque muchas veces nos quedamos con un Jesús de estampita, un Jesús que nos enseñaron en catequesis, qué sé yo, o en nuestra familia, en un Jesús parcial, pero el verdadero Jesús es el que nos acompaña en cada etapa de nuestra vida, el que está participando de mi historia en cada etapa de mi vida. Cuando yo lo buscaba y cuando yo tenía encuentros profundos con Él, tal vez en mi juventud, pero Jesús también es aquel que sigue conmigo cuando yo no lo busco a Él, o cuando yo me alejé de Él. Entonces, en este texto, el encuentro con Jesús, el procedimiento, el engranaje interno por el cual estos dos discípulos se encuentran verdaderamente con Jesús, es un proceso, ¿no? Un proceso. Es el mismo proceso que se da en la lección divina, ¿no? Para llegar al punto final, cuando se dice, entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron.
Pero él había desaparecido. Y se decía, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La lectura de la palabra de Dios siempre es que Jesús nos habla y nos explica las Escrituras. Ojalá que siempre podamos tener esta experiencia cuando vamos a un texto, escucharle a Jesús verdaderamente. Él es el que abre la inteligencia para comprender el misterio de Dios. Ellos necesitan, para llegar a este profundo encuentro, los discípulos necesitan decir su parte, abrir el corazón, decirle qué tenemos nosotros, qué hay en nuestro corazón. Y por eso lo que se relata aquí, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dice, ¿qué comentaban por el camino? Y dice el texto, ellos se detuvieron con el semblante triste. La tristeza que había en su semblante era la tristeza del proyecto trunco. Volvían de Jerusalén a su casa, a su rutina. Todo había terminado. Por eso que uno le dice, ¿eres tú el único forastero que ignora lo que pasó estos días? Y Jesús, fíjense aquí la pedagogía de Jesús. Una pedagogía que cuando si revisamos profundamente nuestra vida nos damos cuenta que Jesús sigue utilizando esta pedagogía. No nos da recetas, no nos da recetas donde está todo solucionado, una respuesta exacta de nuestro cuestionamiento, sino es como que nos dice, a ver, contame qué te pasa. Porque dice, cuando ellos le dicen, sos el único que no sabe lo que pasó, y él les dice, ¿qué cosa? Como diciéndole, a ver, cuéntenme qué traen en el corazón. Entonces ellos le hacen un largo relato de lo que traen en el corazón. Hay un autor, el cardenal Martini, comentando estos relatos, dice que la respuesta de los discípulos de Maús, lo que ellos les cuentan a Jesús, es un credo trunco. Tiene todos los datos del credo cristiano, le falta un solo dato, que es el tema de la resurrección. Porque ellos les dicen lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestro sumo sacerdote y nuestro jefe lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien librara a Israel, pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles, asegurándole que él está vivo. En los textos sinópticos siempre Mateo y Marcos dicen Jesús ha resucitado. El único que dice, no dice ha resucitado, sino está vivo es Lucas, introduciendo un término que a nosotros nos hace muy bien, pero para los judíos resultaba algo extraño.
pero como Lucas se dirigía a una comunidad griega, algunos de los nuestros fueron y no lo encontraron. Entonces Jesús le dice, le da como un sacudón, ¿no? Porque la respuesta de Jesús es un poco dura, ¿no? Hombres duros de entendimiento, como diciendo, qué caprichosos que son, qué duros que son para entender. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron ya los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y entonces ahí, comenzando por Moisés, comenzó a explicarle todas las escrituras. Fíjense la pedagogía de Jesús. Primero les incita a que le cuenten lo que traen en el corazón, toda su decepción, toda su dolor, toda su frustración, toda la esperanza quebrada que traen en el corazón. Bueno, cuando nosotros hacemos eso con algún amigo, con algún sacerdote, con alguien, cuando le contamos todo el dolor, toda la confusión que traemos en el corazón, ¿qué sentimos? Sentimos alivio. Tal vez no sentimos una claridad total, pero sentimos alivio. Jesús, el primer abrazo que le da a estos dos discípulos es ese. Le dice, a ver, cuéntenme, les escucho, cuéntenme qué traen en el corazón. Y por eso que Jesús, cuando los discípulos terminan de hablar y contarle todo lo que traen en el corazón, todas las cosas que los discípulos le cuentan tiene la marca de una fe frustrada, una esperanza quebrada. Por lo tanto, algo doloroso. Habían apostado un proyecto que se terminó. Y entonces después comienza a emerger la luz, ¿no? Jesús le comienza a dar consuelo, ¿no? Y le hace entender que todo eso que ellos no entendían por qué pasaba, en realidad estaba ya escrito en las profecías, ¿no? Y era el camino que Dios utilizaba para traer lo nuevo, traer la salvación, la resurrección. Y solamente después en la casa de ellos, cuando que le invitan a comer, ahí se dan cuenta que se le abre se abrió la inteligencia y entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido. Y entonces ahí se dan cuenta lo que le venía pasando ya. No ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Fíjense qué hermoso, ¿no? Qué encuentro profundo, ¿no? Esto de darse cuenta de que había una presencia en el corazón misteriosa, profunda. No ardía en nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Este ardor en el corazón, uno podría decir, el Espíritu Santo es el que estaba allí en las palabras de Jesús y en esas explicaciones que le daba, abriendo la oscuridad del corazón, trayendo luz, trayendo inteligencia. Y por eso ellos se convierten nuevamente en discípulos, en apóstoles, vuelven a Jerusalén, donde están sus compañeros reunidos, ¿no?
Y esos compañeros ya habían tenido una experiencia de que Jesús le aparece y le cuenta, ¿no es cierto? Es verdad, el Señor ha resucitado. Qué hermosa experiencia esta de los discípulos de Maús, que es una verdadera experiencia de lección divina. Cada vez que nosotros hacemos una verdadera lección divina, sacamos alguna porción de la experiencia de estos discípulos. Bien, entonces esta última parte está compuesta por esta actividad, pequeña actividad que hay en 2 capítulos de Jesús en Jerusalén, y después la pasión y la muerte de Jesús. Y yo les propondría que ustedes se pregunten, tenemos demasiado marcado la pasión de Jesús, el dolor, la crucifixión, todo el sistema, todo las imágenes del dolor, ¿no es cierto? La humillación, los golpes, el dolor, la crucifixión en sí misma. Todas esas imágenes han marcado profundamente nuestra fe. Nuestras catequesis infantiles seguramente no pueden desprenderse de estos temas, de estas imágenes. Y esas imágenes generan una idea de Jesús, de su sufrimiento. Y siempre nosotros podemos pensar en Jesús, ver un crucifijo, y podemos hablar una hora entera de la muerte y del dolor y el sufrimiento de Jesús. Pero nos resultaría muy difícil hacer una comparación, una transposición y decir y vernos a nosotros allí en la cruz. Vernos a nosotros crucificados, vernos a nosotros en pasión. Porque en realidad cuando se habla de la pasión de Jesús, ¿qué quiere decir eso? La pasión no es otra cosa que el padecimiento de algún dolor, de alguna... también puede ser una pasión buena, una intensa pasión en un contexto de júbilo, ¿no es cierto? En un contexto de fiesta. Pensemos, contexto evangélico, en las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, pero también podemos pasar el tema de la pasión a la vida humana. El único que puede padecer es un ser humano. Una máquina no padece, una cosa mecánica no padece. Un motor puede funcionar bien, regular o mal, pero no tiene padecimiento en sí. El animal recibe castigo, recibe maltrato y tiene asume un dolor, pero no es consciente de que eso es una pasión dolorosa. Lo sufre, pero
no como nosotros que podemos identificarlo. Entonces, el hombre, el ser humano, toda persona es el único capaz de vivir en pasión. Y ojalá que nosotros podamos pensar nuestra vida como una pasión. Incluso está este famoso, una famosa expresión que dice, cuando la persona ya no tiene sueños, comienza a morir. ¿Por qué? Porque los sueños necesitan de pasiones, de intensidad, de intereses, de lucha. Y por eso nosotros deberíamos pensar, nosotros como personas estamos destinados a la pasión de la vida, a la verdadera pasión de la vida. Y por eso nuestro destino se parece a estos discípulos de Emaús, que desde la gran frustración y dolor y de la renuncia, me vuelvo a mi rutina, terminan convirtiéndose en otra vez, en apóstoles llenos de ardor, llenos de pasión, y vuelven a Jerusalén. Nosotros solamente nos convertiremos en cristianos llenos de pasión, llenos de grandes sueños, cuando Jesús nos abra la inteligencia y nos ayude a comprender que Él, como dice Lucas, está vivo. Inclusive en nuestra vida cristiana, en todas las etapas de nuestra vida cristiana, está presente Jesús. Aunque nosotros lo hayamos olvidado, no lo hayamos visto en ese momento, pero Jesús nunca ha estado ausente en el cristiano que tiene poca, mucha o débil fe. Porque como no existe todavía un termómetro para la fe, tengo fe, creo en Jesús, eso es suficiente. A nadie se le pide que tenga fe capaz de hacer grande. Si tiene una pequeña fe, una pequeña luz, su fe es reflejo de una pequeña luz, ya es suficiente para Jesús. El resto lo hace Dios. Pero pensemos así al final del Evangelio de Lucas, en este hombre que supo mostrar a un Jesús enamorado de la vida, apasionado por el que sufre, con una profunda convicción para mostrarnos la inmensa bondad de Dios, el gusto de Dios por lo humilde, por los pobres. El único que habla de los pobres como los primeros es Lucas. De modo que podríamos decir, Lucas nos dibuja un Jesús lleno de pasión, no solamente pasión en su última etapa de la vida, pasión dolorosa, sino un Jesús lleno de pasión. Y por eso un Jesús tremendamente humano. Nosotros podríamos preguntarnos qué hemos hecho con nuestra pasión, en qué la hemos utilizado nuestra pasión, dónde han quedado nuestros grandes sueños. Porque muchas veces terminamos diciendo ya, especialmente cuando tenemos una edad
así avanzada como la tenemos nosotros, o ahora, bueno, como la gente vive largo, uno podría decir, bueno, estamos recién entrando en la parte más grande de la madurez, bueno, ponerle. Pero, y a veces esta edad, uno puede decir, bueno, no, yo ya estoy de vuelta a un montón de cosas, escúchame, no, ya sé cómo es esto, ya sé cómo aquello, y me conformo con una rutina que no me rompa mis esquemas, simplemente. Pero en realidad nosotros no funcionamos así propiamente en lo profundo. Necesitamos lo que contiene la pasión, el fuego de los sueños, el fuego de esperar no solamente un mundo mejor, sino esperar que de mi interior salga un hermano Luis mejor. Porque esto es lo que apuesta Dios también por mí. Esto es también lo que quiere Dios de mí. Y no importa si yo tengo 60, 80 o 90 o 100 años. No importa. Mientras siga viviendo, la pasión debería ser nuestro eje central, nuestro sueño, para poder nosotros también participar en la vida de Jesús, especialmente como lo relata Lucas, un Jesús siempre juzgado por algunos valores que a nosotros nos vendría muy bien también seguir apostando por eso, ¿no? Entonces, me gustaría que, bueno, que nos pudiéramos preguntar estas cosas al final del Evangelio de Lucas, ¿no? Y por eso que este último capítulo del 24, donde aparece el relato de los discípulos de Maús, es muy, muy lindo porque es esa catequesis del encuentro con el resultado de los discípulos de Maús es como una hoja de ruta para nosotros, ¿eh? Es como un recuerdo, lo que cada día deberíamos buscar. En nuestro encuentro con Jesús. Bien. Si alguien quiere, acuérdate que tienen todo apagado el celular. Sí, lo tiene que prender ella. Ajá. Si alguien quiere hacer un aporte, compartir algo o algún reclamo, le pasamos a la oficina de reclamo y ya está. No, hermano Luis, reclamo nada. Ah, bueno. La pregunta, Sí. los discípulos de Maús, que ellos dicen que lo reconocen al Señor cuando parten el pan, ¿ellos también estuvieron así reunidos en la última cena que había más de los 12 discípulos? Sí. Ellos formaban parte del grupo de los 12 o más, digamos. Nunca vamos a ver si en la institución de la Eucaristía estaban exactamente los 12 y no había ni una mosca más. Porque Lucas, como Mateo también, hablan de los discípulos, de los seguidores de Jesús, pero hay mucha gente. Además de los 12 hay otras personas. Sí, sí. Eso es lo que me suponía, porque cuando lo reconoce, cuando parte el pan, es cuando Jesús da la Eucaristía a cada uno de los presentes. Exacto, sí, sí, sí. Yo veo que Jesús siempre antes de hacer algo manda una embajada. Manda a los 72, los manda a los 12, manda cuando entra a Jerusalén. ¿Que hay alguna relación con alguna costumbre griega de hacer algo así? No sé.
cultura griega, no sé. Tal vez es como ayudar a... Es como un... Ojo que me parece que la batería... ¿No? Está desenchufado. Puede ser que como esos textos, especialmente el ingreso a Jerusalén, están relatados con un trasfondo que dice el cumplimiento de las profecías. Entonces, estos signos de preparación, algunos forman parte de las profecías. De modo que, más allá de que sea el reflejo de una cultura, de un contexto de la época de la comunidad, más bien representan la cultura de la época de los profetas, de las profecías, ¿cierto? No tanto de la comunidad de Lucas, porque la comunidad de Lucas es una comunidad griega, por lo tanto es una comunidad que no tenía relación con las culturas judías. Si alguien quiere preguntar, tiene que abrir el micrófono. El micrófono. Porque Angélica quiere hablar, está hablando y no sabe. Ángela, tenés apagado el micrófono. O sea, vos le apagás, pero después no lo podés prender. Le puedo preguntar que lo prenda, ¿ves? Que es lo que estoy haciendo ahora. Pero tiene que prender ella. Esa es la última versión. Las versiones anteriores de Zoom sí me dejaba que lo maneje yo. Pero las versiones nuevas ya no. Mira. Es que no sabe, me parece, cómo hacerlo. Es un tema. No, tampoco escucho. Me lo tienen un poco ahí. Angelita, no te escuchamos. Estaba hablando por teléfono. No sé. Bueno, así que bueno, es importante tener en cuenta que estas características, sí, bueno, a grandes rasgos del Evangelio de Lucas, y también teniendo en cuenta de que el Evangelio de Lucas tiene un segundo tomo que es los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que es la continuación. Dijimos al comienzo de Lucas, cuando en los primeros capítulos, el primer capítulo hace referencia a un escrito, inclusive aquí en el comienzo del libro de los Hechos dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Fíjense cómo aquí en el comienzo de los Hechos presenta como una estructura, ¿no es cierto? La presentación que hace es todo lo que hizo Jesús y lo que las instrucciones que le dieron a los apóstoles
Y por lo tanto, los protagonistas de este libro ya no es Jesús, es su Espíritu Santo y los apóstoles. Y el libro de los Hechos tiene dos grandes partes, que la primera parte es el relato de las primeras misiones de los discípulos, especialmente cuando viene una persecución en Jerusalén y se tienen que dispersar. Y entonces hay algunos que van a Antioquía, que es aquí, pero allá, bueno. Entonces la primera fundación de las comunidades en la primera etapa del libro. Y en la segunda etapa del libro es el crecimiento de estas comunidades y la expansión de la comunidad. En todo el libro, el gran protagonista es el Espíritu Santo. Y uno puede decir entonces, el personaje principal de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, que es el que lleva adelante la vida, el impulso, las acciones. Inclusive, bueno, ahora estamos en la misa, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy seguramente va a tocar este entredicho que hubo en la primitiva comunidad cuando las comunidades judías, griegas, decían que los cristianos debían hacerse circuncidar. Y entonces mandaron una delegación con Pablo y Bernabé a Jerusalén a tratar este tema. Entonces ahí hubo una reunión con los discípulos que estaban en Jerusalén, que se quedaban en Jerusalén, que estaba presidido por Santiago, que algunos evangelios dicen Santiago el hermano del Señor. Santiago y los otros discípulos, que con que vinieron de Antioquía, debaten el tema y llegan a un acuerdo que a estos que se hicieron cristianos, abrazaron la fe, pero que no proceden del judaísmo, no se le puede obligar a que primero se hagan judíos. Y allí está la famosa carta esta que le mandan, ¿no es cierto?, que dice, fíjense que esa carta dice, el Espíritu Santo y nosotros, ¿no?, hemos decidido tal cosa. Así que bueno, el Evangelio de Lucas tal vez sea el más pintoresco, el más que uno puede gustar, paladear de una manera muy profunda, y que tiene esta continuación, el único texto, ¿no?, además del Evangelio de Juan, pero el único texto que tiene una continuación después, como lo dice aquí al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y es muy importante porque es uno de los testimonios primitivos del nacimiento de las comunidades, ¿no es cierto? Además de las importantes cartas y relatos de San Pablo, ¿no es cierto?, que son anterior, en época anterior a estos textos, ¿cierto? El otro evangelista que tendrá una continuidad en una comunidad es el Evangelio de Juan, que tiene 3 cartas a su comunidad, ¿cierto? Pero eso es otra historia más difícil de entender con el Evangelio de Juan. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna? Angélica se sale de la vaina porque no puede intervenir. Ángela, no se te escucha, habilita el micrófono. No.
Sí. Hermano, tanto Lucas como Juan, ¿ellos escriben en Éfeso? No, no, no. No, porque no, hay una carta de Éfeso, pero es de Pablo. No, la carta sí, pero Juan la escribe en Éfeso, su evangelio, y en Patmos el Apocalipsis. Pero tenía entendido que Lucas también había estado en Éfeso y ahí escribió el evangelio. Eso es lo que tenía entendido, quizás esté equivocado. Esa identificación de lugares, digamos, es bastante relativa porque tenemos que tener en cuenta que son textos muy, muy antiguos y que las identificaciones del lugar es una cosa presumible, no es un dato fidedigno, por ejemplo, como lo tenemos en Marcos. En Marcos, Pero si sabe, bueno, yo sí veo, pero no me... ¿Ahora me escuchan? Angélica, te escuchamos. Bueno, yo le quería agradecer que todo lo que nos está enseñando para mí es muy bueno porque yo creía que sabía muy, muy mucho, pero me estoy dando cuenta que no sé absolutamente nada. Y yo le estoy agradeciendo porque a mi edad empezar a comprender en la Biblia cuesta mucho, pero con usted le estoy entendiendo bien. Gracias. Angélica, también es lo que yo pienso de mí, ¿no es cierto? De lo que yo sé es muy poco en comparación a lo que está aquí en la escritura, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que prepararse para esta otra gran aventura que vamos a empezar, que es meternos en la comunidad de San Juan. Es muy lindo. Sí. Bueno, que tiene que ser muy lindo, porque cada uno tiene su parecer, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su relato. Son muchos. Y a uno lo entiende y a otro no, pero como usted al lado se puede entender mucho. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿finalizamos? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a usted. Gracias a usted. Chao, hermano, muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, Chao, Ricardo. Raulito, hasta luego. Adiós, Marta. Adiós a todos. Adiós, señora, a todos. A todos. Chao.